Proter es una empresa de ingeniería que se ha especializado en la ejecución de proyectos en la modalidad EPC. Dentro de la ingeniería nosotros hemos hecho algunas innovaciones y una de esas que consideramos que es muy relevante es lo que estamos viendo acá, que es un banco de pruebas que nos permite anticipar, digamos, el precomisionamiento del proyecto, especialmente el 100% de la instrumentación de terreno y lo que es el sistema de control y comunicación. El objetivo, digamos, principal de haber hecho esta innovación es que tiene una gran ventaja para el cliente. Esa es poder anticipar lo que es la puesta en marcha, dado que toda la instrumentación y todo el equipamiento está listo para partir. Entonces eso nos da una ventaja enorme porque acorta los tiempos y los plazos de ejecución del proyecto. Esto trae beneficios de costo, porque el ejecutar una prueba de un instrumento que normalmente demora 20, 30 horas de ingeniería, en terreno es de un alto costo. En cambio acá no es así porque están todos los profesionales acá en Santiago en la oficina y eso permite ganar mucho tiempo. Nosotros hemos podido apreciar acá de que hemos tenido bastante pérdida de tiempo en lograr la comunicación con algunos tipos de instrumentos debido justamente a la gran variedad de fabricantes que existen en el mundo y también de controladores de diferentes fabricantes. Por lo tanto, este periodo de comunicación, ¿ya?, al realizarlo acá nos permite a nosotros poder contar con la información de los proveedores que están acá en Santiago y un contacto también con el cliente, el cual también participa en estas pruebas que se están realizando acá. Recepcionamos los instrumentos, los probamos, chequeamos lo que tenga buena comunicación, que el sistema los acepte y en ese proceso puede estar operaciones del cliente. Está en tiempo real, él viendo las dificultades que se tienen y viendo también el tiempo que demora en solucionar ese problema acá con los proveedores de los equipos versus el tiempo que tomaría en terreno el mismo problema. Si acá un equipo nos demoramos 3, 4, una semana en solucionar el problema, en terreno sería el triple o 4 veces más el tiempo de demora. Como ven, toda esta lógica se está haciendo acá. ¿Qué implica? Hacer la lógica acá, cualquier detalle que se encuentre se resuelve acá. En definitiva, podemos decir que tener el sistema en la oficina permite ahorrar tiempo al cliente, también se puede traer al personal final de operaciones con la consiguiente ganancia de tiempo en entrenamiento del personal que va a estar a cargo de la operación, porque él está inserto en toda la concepción del proyecto. Por consiguiente, la planta al partir ya tiene a su personal capacitado. En general, las empresas de ingeniería desarrollan sus proyectos como una ingeniería de escritorio. Es una ingeniería de planos, es una ingeniería de documentos, especificaciones, gestiones de compra, y es ahí donde nosotros hemos marcado una diferencia. Nuestra ingeniería, ¿cierto?, va apoyado con todo un tema de gestión, de desarrollo y pruebas en la misma etapa, ¿cierto?, de ingeniería y con nuestros equipos en las oficinas acá en Santiago. Eso es un valor agregado en el cual damos y entregamos participación al dueño para que él también tenga esa posibilidad de poder entrenar, capacitar al personal que va a tener después en su planta. Eso es como una innovación que ha entregado Proter y facilita y asegura puesta en servicio de las plantas en la fecha que efectivamente el dueño lo ha tenido considerado.